Tiatira. ¿Sí? Veamos Apocalipsis 2, 18 al 29, adelante. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y de tus obras postreras que son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado un tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, detenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, vamos a verlo, Tiatira, en el marco histórico. Vamos a ver cómo eran. Dice que el primer contacto de Pablo en relación a la fundación de esta iglesia fue probablemente Lidia, la que vendía púrpura según el libro de Hechos. Los tiempos que cubriría desde la, dice ahí, desde la división del Imperio Católico Romano hasta el monje católico Martín Lutero. Bueno, estamos viendo aquí, dice, el consentimiento con la infiltración de doctrinas falsas o el espíritu de Jezabel que llevan a la apostasía, la práctica ocultista. Bueno, vamos a ir viendo despacio acerca de esta iglesia, de la iglesia de Tiatira. Dice que esta iglesia era negligente, era situada a unos 35 millas al sureste de Pérgamo, fue fundada por Alejandro Magno, abundaban ahí las organizaciones gremiales y albergaban las oficinas centrales de gremios como los curtidores, los alfareros, los tejedores, los tintoreros y todo lo que tiene que ver con confección de ropa. Lidia, la primera convertida de Pablo en Europa, era nativa de esta ciudad, Tiatira. Estamos viendo Tiatira. Dice, Tiatira era una ciudad de artesanos. Ya sabemos que de acuerdo a lo que se dedica a la región, es lo que nosotros vamos a encontrar que impera en ese lugar. Analizamos cultura, analizamos historia, analizamos qué es lo que en esa ciudad se encuentra para que podamos nosotros comprender las iglesias de Apocalipsis y por qué Jesús se presentaba de diversas formas a cada iglesia. ¿Sí? Aquí Tiatira dice que era una iglesia de artesanos y de mercaderes. Es lo que ahorita estamos viendo. Bueno, vamos a empezar con Apocalipsis 2:18 y la presentación de Jesús a esta iglesia.
Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Entonces, ayer que vimos el tema del evangelismo, hablamos acerca de cuando Jesús se presenta como Hijo de Dios. Y aquí se está presentando esta iglesia como Hijo de Dios. Y en cada iglesia vemos que se presenta de diversas formas por algo. Ejemplo, nosotros los que esparcimos el evangelio, nosotros los que predicamos, los que exponemos, como lo dijo la maestra Patti hace rato, a cada lugar donde nos presentamos, el mensaje jamás nunca va a ser el mismo. Nunca. Porque de acuerdo al lugar donde te presentas, es lo que impera en ese lugar y es de lo que se tiene que presentar el evangelio. Ayer lo vimos cuando hablamos de los evangelistas. Vimos que el evangelista tiene que hacer un mapeo, tiene que hacer, ¿verdad? Una historia de qué es lo que está pasando ahí, en ese lugar donde él se va a presentar. Aquí estamos viendo lo que imperaba en ese lugar. Era un lugar de comercio, por lo que estamos viendo. Era un lugar textil, donde dice la historia que entraban y salían barcos, donde dice la historia que había un intercambio con otros lugares. Y Jesús se presenta como Hijo de Dios. Y él se presenta como Hijo de Dios porque él presenta su identidad o su carta o lo que le representa. El apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas. Entonces cada uno de nosotros, los siervos y los ministros, tenemos que tener identidad. Tenemos que saber a quién representamos y a quién damos a conocer. Entonces Jesús se presenta como Hijo de Dios a esta iglesia. Vamos a leer los textos que están aquí. Adelante, ¿no? Mateo 4, 3 y 6. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, echa abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en tu pie en piedra. Mateo 16:16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 27:40 al 43. Y dijo, tú que derribas el templo y que en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y con los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos que en él.
confió en Dios librarle ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Gracias. Vemos y hay infinidad de textos donde habla de la identidad del Hijo. Jesús, si ya vimos estos textos, le decía: si eres hijo de Dios, haz esto. Pero Jesús estaba seguro de su identidad, seguro de quién él era. Él le contestó a Satanás y no accedía a lo que Satanás le decía: si eres hijo de Dios, haz este milagro. Pero sin en cambio él no los hizo, porque él estaba seguro de quién era. Cuando nosotros estamos seguros de nuestra identidad, no tenemos por qué pelearnos siervos con siervos. En una ocasión, el Espíritu Santo, en lo personal, yo siempre he dicho que el Espíritu de Dios a mí me ha enseñado muchísimas cosas. Y yo recuerdo que hace años, cuando predicábamos, empecé a dar unos estudios donde yo pasaba imágenes de ministros que habían empezado la sana doctrina y estaban yéndose hacia otro lado. Entonces yo empezaba a dar de esos estudios y pasaba sus imágenes, y en una ocasión me dijo el Espíritu de Dios: Irma, con la vara que mides serás medida. Estamos viviendo tiempos de muchísima deshonra, tiempos en los cuales dicen: si eres profeta, dime qué dice Dios de mí. Y yo siempre les he dicho: están equivocados. Una cosa es ministerio profético y otra cosa es ser adivina o pitonisa. Si en verdad eres pastora, si en verdad eres maestra, si en verdad eres... Eso es lo que estamos viendo ahorita. Si en verdad dices que eres cristiano, si en verdad dices que eres hijo de Dios. Recordaba a un pastor que dice él, cuenta un testimonio que pasó un coche ya viejito desantanado y traía una calcomanía que decía que su padre era Dios. Y dice que pasó a un lado un carrazo, ¿verdad? Y que le gritó: pues si ese es tu papá, no lo quiero, porque mira cómo te trae. Si en verdad somos hijos de Dios, aquí estamos viendo la identidad. Jesús no tuvo por qué mostrar sus credenciales, eso es lo que estamos diciendo. Y siempre lo hemos dicho: si en verdad tenemos al Espíritu de Dios, se ve. No es necesario estarlo proclamando los cuatro vientos. Jesús lo dijo: por sus frutos los conocerán. Jesús dijo: por sus frutos. Identidad. Se presenta la iglesia de Tiatira con identidad. Dice aquí: reconociendo a su Padre Celestial. Es una iglesia de Tiatira sin paternidad, porque Él se presenta como hijo. Y Él les dice que Él tiene un padre. Todo hijo tiene un padre. El hijo no se manda solo. Todo hijo tenemos un padre a quien rendirle cuentas.
a esta iglesia que debe de haber paternidad en una congregación. No nos mandamos solos, no andamos haciendo las cosas que a nosotros se nos da la gana. Así no es. Tenemos que rendir cuentas siempre, siempre. Siempre arriba, dice la Biblia, que arriba del alto hay otro más alto y así otro más alto. Siempre tenemos que rendir cuentas. Jesús, el Hijo de Dios, le rendía cuentas a su Padre. Porque dice la palabra que él nunca hacía nada sin que su Padre se lo dijera. Nosotros tenemos que rendir cuentas. La iglesia de Tiatira era una iglesia sin paternidad. Era una iglesia que estaba haciendo lo que quería. Recuerden que estaban viviendo en un lugar de comercio, en un lugar que había mucho extranjero, entraba y salía, donde culturas entraban y salían, donde muchas veces nos dicen, nosotros somos libres, no tenemos que rendirles cuentas a nadie, nosotros hacemos lo que queremos. No, es así. Yo siempre lo he dicho, así no es. Los apóstoles nos dan el ejemplo, está en el libro de Hechos. Dice que había columnas a la cual el apóstol Pablo rendía cuentas. Dice que les impusieron las manos y los mandaron. No se mandaban solos. Nadie se mandaba solo. Debe de haber, dice aquí, hijos espirituales. Debe de haber frutos de paternidad. Debe de haber frutos de paternidad. Debe de haber enseñanza de honra. Debe de haber enseñanza de disciplina. Como es un padre. ¿Cómo es un padre? ¿Cómo corrige un padre? ¿Cómo educa un padre? ¿Cómo se preocupa un padre? No puede haber iglesias huérfanas. No puede haber iglesias huérfanas. No puede haber iglesias huérfanas. Tenemos a un padre. Yo luego veo todos los mensajes que ponen ahí en las redes. Hablando de un siervo, hablando de otro siervo, hablando de no sé cuántos siervos. ¿Eso de dónde salió? ¿De dónde? Porque en la Biblia no está. Estaba yo escuchando al escatólogo Bolaines, que yo admiro mucho. Que siempre les he dicho, respetemos por favor nuestra línea doctrinal. Y él decía que igual le pasó lo que a mí, decía él, que también el Espíritu Santo le dijo, son tiempos de ya no deshonrar a nadie. Son tiempos de unificación en el cuerpo de Jesucristo. Debe de haber hijos espirituales, debe de haber frutos de paternidad, debe de haber frutos de paternidad. Se presenta Jesús como hijo a esa iglesia. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego, que significa purificar a esa iglesia. Ya sabemos que la Biblia es un libro de simbolismos. Dice, esta iglesia tenía la doctrina de Jezabel, una identidad falsa. Yo escucho, es que esa mujer es Jezabel. Es que fulano de tal es Jezabel. Y usamos esa terminología de una forma tan rápida, tan fácil, sin tener fundamentos, sin tener preparación, sin saber en realidad cómo ese espíritu, que es un espíritu generacional, que lo encontramos en el Antiguo Testamento y lo volvemos a encontrar en Apocalipsis. Apocalipsis 2:20, tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que se llama Jezabel. Después seguiremos viendo lo demás, porque dice que profetiza, enseña y seduce, etc.
Bueno, como dijo la maestra Patti, que siempre lo hemos visto así, veamos la versión pechita, una versión que trae muy explicado lo que es el arameo y se acerca mucho a los originales, la versión pechita. Dice, pero estoy contra ti, por cuanto has permitido que tu esposa Jezabel, aquí, tu esposa Jezabel, ministro, eso dice aquí, tu esposa Jezabel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo no estoy diciendo que todas las siervas sean así, seamos así, yo no estoy diciendo eso. Vamos a ver las características y vamos a ver de qué forma se introduce en la iglesia. Que tu esposa Jezabel, ¿qué se dice ser profetiza? ¿Qué se dice? No es, se dice. No tiene una trayectoria. No tiene un seguimiento. No tiene un ungimiento. No tiene un reconocimiento por un presbiterio profético, porque todas esas clases ya lo dimos. Para reconocer a un ministerio profético tiene que haber un presbiterio profético. Ya vimos que el presbiterio se compone de varios ministros de los 5 ministerios. Dice que has permitido que tu esposa Jezabel, seguimos, tu esposa Jezabel, según la concordancia Strong, dice, Jezabel significa casta. Jezabel significa casta. Jezabel, según la concordancia Strong, el nombre Jezabel significa casta. Hemos visto que todos nuestros nombres tienen un significado. Y siempre en la antigüedad o en estas culturas se ponía un nombre porque tenía, esa persona iba a tener esa personalidad de acuerdo a su nombre. ¿Sí? Entonces Jezabel, según la concordancia Strong, significa casta. ¿Quién era Jezabel? Era una princesa fenicia, hija de Edbán, rey sacerdote de Sidón, casada con el rey Acab. Gobernó como reina en la región norte de Israel 100 años después de la muerte de David y 60 años después de que Israel se dividiera en los reinos del norte y del sur. Luego de la muerte de Salomón. Fue una mujer de convicciones firmes. Fue una mujer de convicciones firmes y de gran devoción. Pero su ferviente adoración no se dirigía hacia el Dios vivo de Israel, sino a Baal, el Dios pagano de la fertilidad, de quien se creía que controlaba las lluvias y las cosechas. Veamos el perfil de Jezabel. Para que podamos entender todo esto, lo explico mientras el profeta busca todos los textos. Jezabel dice aquí en la historia que ella tenía una nacionalidad fenicia. Sabemos que se acostumbraba a hacer alianzas y ahora también lo hemos visto en muchos lugares que hay reyes todavía donde se acostumbran a hacer alianzas. Se acostumbraba a hacer alianzas con otros reyes. Y el rey Acab hizo una alianza con los fenicios, casándose con una princesa llamada Jezabel. Jezabel, y ahorita vamos a ver su perfil, dice en la historia que era una mujer muy apegada a sus costumbres, con muchas
convicciones firmes de sus dioses falsos. Vamos a leer. Primera de Reyes 16:31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Primera de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Primera de Reyes 21:7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Segunda de Reyes 9:22. Cuando vio Joram a Jehú y dijo: ¿hay paz, Jehú? Y le respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. Segunda de Reyes 21. Segunda de Reyes 21:25. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ya vimos el perfil de Jezabel. Todos conocemos esas historias. Hemos visto cómo Jezabel gobernaba, cómo Jezabel tenía sus propios profetas, cómo Jezabel perseguía a los profetas. Siempre, Jezabel es un espíritu generacional. Y siempre Jezabel va a perseguir al ministerio profético, siempre. Porque ella no quiere que haya ministerio profético en una congregación. Porque Jezabel levanta a sus falsos profetas, dice. Jezabel, dice ahí Wikipedia, es un nombre fenicio. Jezabel es un nombre fenicio que significa no exaltada. No exaltada. ¿Sí? En la Strong dice casta. Dice, estuve platicando con la maestra Wendy, que ustedes saben que enseña hebreo, y yo le decía, ¿qué pasa con el nombre de Jezabel? ¿Por qué si aparece en la concordancia Strong si es un nombre fenicio? Y ella me empezó a explicar que la lengua fenicia tiene mucho que ver con el lenguaje hebreo. Entonces ella me decía que las letras de Jezabel tenían un significado. Entonces ella me lo escribió así y dice, las 3 primeras letras significa excelso y sublime.
excelso y sublime. La última letra es un ay, que es un lamento. En los fenicios significa grano amarillo. Jezabel significa que es una proveedora. Jezabel significa sublime y excelso, porque ella era una sacerdotisa. Ella era una sacerdotisa. Sublime y excelso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tiene que ver esa connotación, me estaba explicando ella, con el sacerdocio. El sacerdocio es sublime y excelso. Es algo que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando su palabra dice los hechos reyes y sacerdotes. Necesitamos, y siempre lo hemos dicho, saber qué es un sacerdocio. Entonces estamos viendo que Jezabel se le consideraba una mujer proveedora. Era una mujer, según su nombre, que traía provisión a su pueblo, que levantaba a sus falsos profetas, que si recordamos incitó a Acab y le dijo, yo te consigo la viña, acomodé lugar. Nos vamos a adentrar más profundamente que Jezabel. Consigue las viñas, consigue contratos fructuosos que traen prosperidad, pero de una forma no adecuada. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita que había en la iglesia de Tiatira? Acordemos que era una iglesia de comercio, donde esta doctrina había entrado, donde tenían posición económica a través, vamos a hablarlo así, de tranzas, a través de un fundamento de extorsionar al pueblo, etc. Porque Jezabel es proveedora. Entonces, muchas finanzas que muchas veces se tienen son finanzas mal habidas. A través de explotación a otras personas, a través de mentiras, a través que uno desfalca, a través de robos. Eso es lo que estamos viendo ahorita, que ese espíritu estaba dentro. Dice aquí, sublime y excelso, porque era una sacerdotisa. Era una sacerdotisa. O sea que ella sabía moverse en lo que era el sacerdocio. Dice la historia que levantó muchos ídolos e imágenes a su nación, a la nación. Sorprendente, yo me quedé sorprendida. Porque, lo quiero confesar, cuando yo vi en la Strong lo de casta, seguí y busqué en la misma Strong casta, y solamente habían 2 textos que me llevaban al Nuevo Testamento y hablaba de una castidad que nada tiene que ver con Jezabel. Nada que ver. Porque casta en el griego dice que tiene que ver con un carácter dócil, amable, que deriva del nombre Absalón. O sea, el carácter de Absalón era amable. Por eso muchos se iban con él. Pero cuando yo le pregunté a la maestra Wendy, le digo, necesito que me digas cómo viene esto. Y yo, la verdad, me sorprendí y dije, está muy interesante, está muy interesante. Dice Jezabel, su genealogía, dice, era sacerdotisa en su ciudad, sabía comportarse en el sacerdocio y esas costumbres las continuó porque a Acab no le importaba servir al Altísimo con integridad. Acab aceptó esa cultura y esa adoración pagana. Amados siervos y ministros,
con todo respeto lo hablamos y lo decimos, nuestros amados varones, siempre, cuando tienen un ministerio, tienen que trabajar en el ministerio. Ahorita nos vamos a ir ahí, pero aquí estamos viendo que Acab era el rey. Él era el que tenía que desempeñarse en el gobierno. Pero sin en cambio, él no lo hizo. ¿Quién lo hizo? Pues Jezabel. Acab no le interesaba a la nación de Israel. Pues muchos siervos y muchos ministros, con mucho respeto lo digo, no les interesa la nación, el pueblo. No les interesa si el pueblo está comiendo bien, alimento espiritual, si el pueblo está siendo atendido, no les interesa. Muchas veces le dicen a la esposa, pues tú encárgate de eso, pues tú encárgate de aquello, pues tú que estás ahí encárgate de aquello. Eso es lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Entonces dice que Jezabel, dice el comentarista Flavio Josefo, dice Acab tomó por esposa a una hija de Itobal, rey de los tirios y sidonios, llamada Jezabel, quien enseñó a rendir culto a sus dioses. Era una mujer activa, era una mujer audaz y llegó al grado de indecencia y de locura que edificó un templo al dios de los tirios, llamado Beel, e hizo plantar en su honor un bosque sagrado con árboles de todas las especies y nombró además para ese dios sacerdote y falsos profetas, según el historiador Josefo. Todo lo que hizo Jezabel. Todo lo que hizo Jezabel. Jezabel indujo al pueblo a idolatría, a adoración a sus dioses y a sus sacrificios. Jezabel indujo al pueblo a idolatría, a adoración de dioses y a sus sacrificios, que es lo que existía en la iglesia de Tiatira. ¿Qué dice? Primera de Reyes 16:32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, en el edificio en Samaria. Y edificó en Samaria, perdón. Gracias. ¿Sí? Dice aquí a su diosa Acera. ¿Sí? A sus dioses que ella empezó a levantar. Aquí está hablando de los varios dioses que existían en ese tiempo. No tan solo era Baal, sino eran varios dioses que Jezabel levantó. Jezabel adoraba con todo a Acera, a Astarte, a Astarot, Istar, a Baal, el dios de los sidonios. Su influencia en su esposo trajo el paganismo de manera legal en Israel. Entonces nosotros las damas, las siervas, los ministros, tenemos que tener muchísimo cuidado con la influencia que se ejerce hacia el varón. Muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Jezabel aborrece a la familia. Jezabel aborrece a la familia. Jezabel aborrece a la familia. Ofreció a sus hijos a sus dioses. Jezabel aborrece a la familia. Es un tema confrontativo, fuerte, que tenemos que conocer en estos tiempos. Dice aquí que se dice, profetiza. La doctrina de Jezabel, vamos a analizarla primero
se dice profetiza. Biblia Las Américas. Pero tengo esto en contra ti, que toleras a esa mujer que se dice ser profetiza. ¿Qué se dice ser profetiza? ¿Dios habla hoy? Pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí mismo profetiza. ¿Qué se llama a sí mismo profetiza? Jesús dijo, por sus frutos nos conocerán. No necesitamos ponerte un letrero que eres apóstol, que eres profeta, que eres evangelista, que no se necesita. Porque nuestros frutos lo dicen. ¿Qué ministerio tenemos? Dice aquí, se llama, profetiza. Y además enseña. Dice, se dice ser profetiza. La esposa del pastor muchas veces está herida, está lastimada y muchas veces es religiosa. Muchas veces es religiosa. Entonces, hay esposas de ministros, de siervos, ¿sí? Que muchas veces porque se está herido, porque se está lastimado, porque, ejemplo, vamos a irnos más profundidad, hubo un adulterio, un ejemplo, entonces la sierva perdona al ministro, ¿sí? Pero ella maneja la iglesia porque lo chantajean. Porque le cubre su pecado. La sierva, la ministra, se da cuenta de cómo es el pastor, el ministro en su casa. Yo siempre he dicho, en lo personal, platico mi testimonio, parte de mi testimonio. Nosotros fuimos testigos de Jehová desde pequeños. Mi padrastro, él predicaba ahí en los Testigos de Jehová. Y cuando llegaba a la casa, él era un borracho. Se alcoholizaba, le pegaba a mi mamá y mi mamá no decía nada. Nosotros pequeñitos nos dábamos cuenta de toda la situación. En las asambleas o congresos, mi padrastro también predicaba, subía al púlpito y nosotros los niños nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Nos golpeaba y vivíamos algo que no era de acuerdo a lo que estábamos estudiando. Yo así crecí, mi mamá siempre callada, hasta que tuvieron que separarse debido a una situación muy fuerte entre ellos. Y yo crecí, y yo en lo personal dije, nunca jamás voy a cubrir al que sea mi esposo si él no está en lo correcto. Jamás, nunca lo voy a cubrir. Y yo siempre lo hice, siempre viví así. Yo siempre decía, si tú estás haciendo eso, estás fumando, estás tomando, tú no puedes estar al frente, tú no puedes predicar, no puedes. Y él siempre me decía, por tu culpa yo no soy nadie, yo no estoy al frente. No podrá ser así porque la palabra es santa, es pura. Nosotros no podemos estar al frente si no representamos lo que enseñamos. Entonces muchas veces, dice aquí, la esposa del pastor está herida, está lastimada, y muchas veces actúa chantajeando al ministro o al siervo. Por eso cuando hay pecado en los siervos, en los ministros, se tienen que sentar en una disciplina. No se puede seguir así, se tiene que restaurar ese matrimonio.
porque si no entra un espíritu de Jezabel. Yo servía en una iglesia muy grande y me mandaron traer y me dijeron que lo que estaba haciendo mi esposo dentro de la iglesia, y el pastor me dijo: Irma, a partir de hoy vas a dejar de servir aquí por lo que tu esposo está haciendo. Entonces yo le dije: pero no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo él, es lo mismo. Tú también te vas a sentar hasta que él entienda lo que está haciendo. Y en lo personal entendí lo que siempre he dicho, que al frente es algo reverente, es santo. Entonces muchas veces nosotros, las damas, encubrimos. Yo he conocido en infinidad de pastores donde las esposas los cubren. Yo lo he conocido. Conocí a un matrimonio que ustedes también los han de conocer, ¿verdad? Muy reconocidos. Y el varón decía al frente que su testimonio es muy fuerte. Dice que papá Dios lo sacó del narcotráfico, de cosas tremendas, su esposa de la prostitución, etc. Pero ellos, cuando pastoreaban, ellos cuentan y platican que cuando se presentaban al frente se quitaban las caretas. Dice que a veces el pastor llegaba bien golpeado con sus ojos negros, con sus lentes negros, y que porque se daban unos agarrones tremendos en su casa. Y que la pastora decía: pues yo no voy a ser hipócrita, te voy a decir lo que estamos viviendo. ¿Por qué razón decimos esto, siervos amados? Porque si no entra un espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel seduce. No se presenta como es. El espíritu de Jezabel seduce. Bueno, dice los 5 ministerios primarios, Efesios 4:11, son dados por Jesús. Y muchas veces la esposa del pastor tiene otro llamado, pero ella quiere dirigir la iglesia con profecías manipuladoras y su esposo lo permite. Quiere sobresalir. Su celo religioso la lleva a manipular a la iglesia. Dice aquí, se dice, profetiza, se dice. ¿Sí? Yo he conocido sin fin de siervos y de ministros. Papá Dios está limpiando sus iglesias, así como Tiatira. El Señor está limpiando sus viñas. El Señor está limpiando sus iglesias. Él es el dueño de la iglesia, no somos nosotros. Es el Señor, el Rey de señores, el Señor de señores. Yo escuché a un ministro, un siervo, y recuerdo que le dijo a mi esposo: ¿por qué tu esposa está al frente? Perdón, él le dijo a ese siervo: ¿por qué mi esposa está al frente? Y le dijo: muy sencillo, porque tú no das batalla, por eso. Entonces Dios tiene que buscar. Pero nunca jamás vamos a hacer menos a los varones, jamás, nunca. Jamás, nunca lo vamos a hacer menos. Así que, amados varones y siervos del Altísimo, tienen que dar la talla. Por eso el Señor levanta en el ministerio mujeres. Pero no mujeres con el espíritu de Jezabel y matriarcado, mujeres temerosas del Altísimo, mujeres reverentas, mujeres que no permiten el pecado en su casa. Dice aquí, la esposa muchas veces tiene otro llamado, pero no quiere fungir en ese llamado porque quiere gobernar la iglesia. O hay mujeres que son celosas, que andan detrás del siervo, detrás del ministro, y entra
llamado que tiene. Hombres con hombres y mujeres con mujeres, siempre lo hemos dicho, para evitarse la impureza sexual. Siempre lo hemos dicho, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Apocalipsis. Mándanos decir de dónde nos ves. Con gusto te contestamos tus preguntas al terminar. Dice, que enseñe y seduzca a mis siervos. Que enseñe y seduzca a mis siervos. Que enseñe y seduzca a mis siervos. Seduzca a mis siervos. Seduce a mis siervos, dice esta versión. Seduce al esposo, seduce al varón, lo seduce. Enseña a mis siervos a practicar impureza sexual. Siempre que hay impureza sexual en una congregación, hay un espíritu de Jezabel. Que muchas veces viene desde el púlpito. Eso siempre lo hemos dicho, viene desde el púlpito. Viene desde el púlpito. No lo vean grande. Viene desde el púlpito. ¿Sí? El anterior pastor cometió adulterio y no hubo disciplina. El siguiente pastor comete adulterio y tampoco hay disciplina. O incesto, o impureza sexual. Y es una cadenita que se sigue, se continúa y entra un espíritu de Jezabel que seduce a mis siervos. Dice aquí, donde hay impureza sexual. Fuerte, muy fuerte el tema. Una iglesia que se presenta el Hijo de Dios. Dice esta versión, anda seduciendo con sus enseñanzas a mis siervos. Anda seduciendo con sus enseñanzas a mis siervos. Anda seduciendo con sus enseñanzas a mis siervos. Dice, es una mujer que seduce. Acab es el líder o el que tiene el llamado pastoral, pero no ejerce el ministerio y deja que ella maneje todo. Hay impureza sexual en ese matrimonio. Es que la esposa del pastor manda, por algo manda. No manda porque sí. La esposa le conoce todo al pastor. Por eso manda. Hay impureza sexual en ese matrimonio. Yo he conocido a muchos siervos donde me ha dicho la esposa, mi esposo le gusta tener relaciones sexuales contra natura. ¿Cómo, sierva? Así es. Dígale a su cobertura, nosotros no tenemos cobertura. Mi esposo se manda solo. ¿Cómo se manda solo? ¿Cómo se manda solo? Entonces dice aquí, hay impureza sexual en nuestro matrimonio. O viceversa. La esposa anda en impureza y el esposo no le puede decir nada porque si sabe que ella enseña, ella profetiza, ella lleva a cabo la iglesia y si no la iglesia se acaba. Se acaba la iglesia si no está el esposo del pastor. Entonces, yo le doy gracias a Dios que siempre me ha permitido tener ministros, siervos arriba de mí siempre. Y yo siempre les he hecho saber toda mi situación matrimonial, siempre. Siempre les he pedido consejos, siempre ellos han estado al tanto. Yo le doy gracias a Dios por ello, siempre. Porque nosotros podemos caer bajo este espíritu. Seduce, dice, hay impureza sexual en ese matrimonio. O tú, amada sierva pastora, que permites que tu amado esposo ande seduciendo al grupo de alabanza, a las chicas del grupo de alabanza. Lo digo con todo respeto porque lo he visto. O mis amados siervos pastores, que el ministerio profético le confronta y
y se molestan y se enojan. Y la amada pastora ya no sabe ni qué hacer. Porque dice, usted lo ve ahí al frente, pero es un hipócrita. Por eso estamos hablando de la iglesia de Tiatira, lo que había en la iglesia de Tiatira. Entonces, esas iglesias con impureza sexual se tiene que presentar Jesús como Hijo de Dios, para recordarnos cuál es nuestra identidad, para recordarnos que hemos perdido nuestra identidad. Dice, la esposa del pastor debe ejercer su papel ministerial que tiene según su llamado: ser sanada, ser liberada, ser enseñada y ser capacitada. Todo esto tiene que ser la esposa del pastor. Nosotros, las damas que estamos al frente, igual. Tenemos que ser ministradas, tenemos que ser liberadas, tenemos que ser enseñadas y siempre tenemos que tener una cobertura arriba de nosotros, siempre. No nos mandamos solas ni solos. Siempre tenemos que tener a alguien sobre nosotros, siempre. Dice, si no se arrepiente de su prostitución, dice que se arrepienta, dice, si no se arrepiente de su prostitución. Dice esta versión que se convierta de su prostitución. Yo estuve de un testimonio muy fuerte. Un evangelista, y lo he contado, visitaba a esa familia cada año. Él iba a ese lugar y se quedaba con esa familia. Tenían varias hijas. Las hijas fueron creciendo hasta que en una ocasión una de las hijas dijo que el evangelista, siempre que iba a su hogar, tenía relaciones sexuales con la mamá y con todas las hijas. Testimonios fuertes. O muchas veces nuestros amados siervos que les gusta andar con la hermanita súper intercesora. O que la hermanita súper profeta. Y a la esposa la hacen lado, a la esposa la hacen menos. Tú vete para allá porque pues tú no funges en nada. ¿Y qué es lo que hacen? Darle autoridad al espíritu de Jezabel para que ya no tome a la esposa del pastor, sino que tome a la otra persona que está fungiendo como una pareja ministerial, que ya vimos ese tema, que es una pareja ministerial. Entonces, estamos hablando de algo delicado, muy fuerte, fuerte. Yo le he dado tiempo para que vuelva a obedecerme, dice esta versión. Le he dado tiempo que se arrepienta, le he dado tiempo que vuelva. Yo la arrojo en cama. Dice Jesús de Nazaret. Voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos. Voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos. Esta versión, a ella la voy a arrojar, dice, al lecho de intensa aflicción, y junto a ella la arrojaré a los amantes, a sus amantes. Dice, a cuantos no tienen esa doctrina, dice, y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás. Entonces, vamos a ver cuál es la doctrina de Jezabel. Aparte de que es impureza sexual, aparte de que trae provisión, mala vida, hay algo mucho más delicado, que se llama las profundidades de Satanás. Algo más delicado, mucho más delicado. Dice, le llaman a la doctrina de Jezabel impureza sexual entre siervos y ministros. Cuando hay impureza sexual, hay adoración a ídolos. Cuando hay impureza sexual, hay adoración de ídolos. Cuando hay impureza sexual, hay adoración a ídolos. Estamos viendo las profundidades de Satanás. Impureza sexual es una profundidad de Satanás.
Se aman a sí mismos. Yo he tratado casos, que Dios me ha permitido tratar casos de lesbianismo en damas, en ministras, y papá, yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué es esto? Y papá Dios me decía, porque se aman a sí mismos, porque se idolatran, porque hacen un ídolo de ellos mismos. Se aman a sí mismos al grado de idolatrar a sus propios cuerpos. Vamos a ver la Biblia. Vamos a entrar, estamos terminando en lo pesado del tema. Dice en Génesis 6, 2 y 5, ¿qué dice? Génesis 2, 2 al 5. Que viendo los hijos de Dios a las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y engendraron hijos. Y ellos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón de ellos era de continuo en mal. Gigantes, los hijos del Altísimo, de Yahweh de los ejércitos, los ángeles, dice la Biblia que descendieron para tener sexo con las mujeres. Dice en Romanos 1, 18, 32, donde dice que papá Dios los entrega, dice la Biblia, a esas aberraciones. Dice que cambiando su naturaleza, dice, de su sexo, cambian de sexo. Dice que papá Dios los entrega a esas aberraciones. Jezabel, una identidad basada en la misma persona. Satanás aborrece a la raza humana. Satanás aborrece a la raza humana. Eso todos lo sabemos. Por ello, papá Dios muchas veces divide los matrimonios. Satanás divide los matrimonios a través de impureza sexual. Porque él aborrece a las familias. Porque él aborrece a la raza humana y no quiere que se siga reproduciendo. Dice, no quiere a las familias, y dice el libro de Romanos que induce a cambio de género para obtener sus propios hijos. Descendencia no basada de acuerdo al diseño divino. Descendencia no basada de acuerdo al diseño divino. ¿Estamos viendo las profundidades de Satanás? Tal vez no lo habíamos visto así. Porque habla de Jezabel. Luego yo les digo, no inventamos cosas que no están puestas en la Biblia. Porque la Biblia se interpreta por sí sola. Esa es una de las leyes, que se interpreta por sí sola. Entonces, habla de Jezabel. Jezabel era proveedora, Jezabel se maneja la iglesia, Jezabel tiene a sus propios hijos. El espíritu de Jezabel va a dividir a los matrimonios, va a dividir a las familias. El espíritu entra en el varón o en la varona y causa división a través de una impureza sexual. Y causa, derriba familias. Esto lo hemos visto, que ahora dicen los psicólogos y dicen
los que están de acuerdo con todo esto. Dicen las ventajas: los niños adoptados por homosexuales tienen una autoestima mayor que otros niños. Mentira. Porque esa autoestima viene de Satanás. Mentira. Estamos viendo la sinagoga de Satanás, estamos viendo. Estamos viendo que Jezabel tiene sus propios hijos, eso estamos viendo. Y si vemos en el Antiguo Testamento, Jezabel mataba a sus hijos y se los ofrecía a sus dioses. Dicen ellos, el niño gozará realmente de dobles beneficios sin tener que vivir con la preocupación de que nunca llegará a ser adoptado o pasar por crisis que llegue a afectar su bienestar. Bueno, ¿hacia dónde va la doctrina de Jezabel? Bueno, esto todos lo sabemos, ya todos lo sabemos, esto ya no es algo de wow, qué ultra revelación. Nuestro deber es investigar. Sabemos que hay clonación ya de animales y sabemos lo que sigue. Pues Satanás, por eso dice la sinagoga de Satanás, quiere que ya no haya familias. O sea, la iglesia de Tiatira, si es que estamos comprendiendo el tema, había desunión, porque estaba esa doctrina adentro. Dice ahí una nueva raza, hijos de Jezabel. Eso también ya lo sabemos. Sabemos lo que viene. Una nueva raza de Satanás. Las profundidades de Satanás. Donde ya no haya familias. Donde Jezabel gobierne completamente. Donde ya destruyó a las familias. Donde está destruyendo a los seres humanos. Y nosotros como iglesia y congregación debemos de estar alertas a lo que viene. ¿A qué viene? ¿Qué es lo que viene? Estar en contra de todo lo que no sea pureza moral. Estar en contra. Levantarnos no en un matriarcado, ni levantarnos en un espíritu jezabélico, sino levantarnos como siervas, como guerreras, como una Débora, que dice la palabra que daba consejería, que dice que su amado esposo, porque eso dicen los originales, que su amado esposo de Débora trabajaban juntos. Donde este comandante le dijo, si tú no vas con nosotros, yo no voy. ¿Cómo se llama el comandante? ¿El esposo de Débora? No. Entonces, mi amada Débora, dice la palabra que se levantó y vio, y se ensamblaron, y juntos trajeron victoria. A través de Jael, otra gran sierva, que dice la historia, que nosotros también lo sabemos, Barak, que es lapidó. Sí, lapidó. Bueno, entonces, dice la palabra que ya era esposa de lapidó. Y habla del general, ¿sí? Y se dice en la historia que este era su apellido. Entonces, estamos viendo que nada tiene que ver Jezabel con las Déboras. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Con mujeres consejeras, con mujeres sabias, con mujeres prudentes, con
mujeres que siempre, siempre, siempre van a reconocer el señorío de los varones, de aquellos varones prudentes, de aquellos varones santos, de aquellos varones consagrados, de aquellos varones que en realidad desean la pureza moral. Eso es lo que ahorita estamos viendo. Dice aquí la sinagoga que estamos viendo de Satanás. Estamos terminando. En esta iglesia había aberraciones sexuales. Por ello Jesús se presenta como identidad de hijo, diciéndole que regresen a su identidad de hijos de Yahweh y no de Satanás. Se presenta como hijo y les dice, véanme a mí, véanme mi identidad. ¿Qué les está pasando? Eso dice Jesús. ¿A dónde está su identidad como hijos? ¿Por qué no han defendido su identidad como hijos del Altísimo? Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué cayeron en la enseñanza de Jezabel? Hoy vemos que hay iglesias con esta inclinación de aberraciones sexuales. ¿Dónde se encuentra la doctrina de Jezabel? Esto también lo sabemos. No es necesario que nos digan, hasta esto hemos llegado. A estas aberraciones hemos llegado. La recompensa que siempre nos dice el Altísimo: yo te daré la autoridad para gobernar si tú vences esta doctrina. Yo te daré la autoridad para gobernar si tú vences esta doctrina. Yo te la daré, dice el Señor. El Señor quiere gobernar nuestra iglesia, porque es de Él, su viña es de Él. Él quiere gobernar la iglesia. Por eso Él dice, yo te daré la autoridad. Aparte de lo que veremos a futuro, de la autoridad a futuro. Pero el Señor quiere gobernar. Él quiere gobernar. Yo les hablo a los matrimonios. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo de sanar las heridas. Es tiempo de dejar las competencias entre los matrimonios. Es tiempo de permitir que Jesús gobierne, de reconocer, amados siervos y ministros, si estamos mal ante el Señor, si necesitamos disciplina, si necesitamos sentarnos. Es tiempo de que haya pureza moral en los púlpitos, pureza moral en las iglesias. Es tiempo. Dice el Señor que también dará la estrella de la mañana, que es Jesús mismo, gobernando Jesús mismo, guiándonos Jesús mismo. Dios es un Dios de orden, hermanos cielos. Dios no va a entrar a gobernar si no hay orden. Necesitamos permitir que el Señor gobierne su viña, que Él gobierne su viña. Que Él ponga al ministro que Él quiere al frente. Porque dice la palabra que Él va a pedir cuentas. Dice la palabra. Dejarlo que Él gobierne. Que el Señor gobierne. Es un tema que nos pone a meditar y a pensar. Nuestros hijos, dijo Jesús, que ellos serían nuestros testigos. Nuestros hijos son los que pueden hablar y decir lo que en verdad vivimos los matrimonios pastorales. Yo siempre les he dicho, porque yo empecé como maestra de niños y siempre les he dicho, preguntémosles a nuestros niños en la escuelita cómo son sus papás, los líderes, los pastores. Los líderes de jóvenes, los líderes de ciertas actividades que hay en las congregaciones. Preguntémosles a nuestros niños. Yo he escuchado y escuchaba a niños que decían,
hijos de pastores, ¿eh? Mis papás se acaban de pelear ahorita, antes de entrar. Mi papá le dijo esto a mi mamá. Y decía la palabra a los niños. Sorprendente. Dios quiere limpiar su iglesia, Dios quiere limpiar su iglesia. Quiere que en verdad veamos testimonio dentro y fuera. Papá Dios quiere que seamos testimonio a la Grey. Quiere levantarse como el Hijo de Dios, el Altísimo, el gran yo soy. Y decirnos que tenemos una identidad. Nosotros tenemos una identidad. Nosotros tenemos que representar y dar a conocer que en verdad somos hijos del Altísimo. Las próximas generaciones que vienen detrás de nosotros tienen que ver que es cierto que existe la pureza moral, que es cierto que existe siervos y ministros consagrados. Dejémonos de estarnos atacando en las redes con esa falta de honra. Honrémonos unos a los otros. Bendigámonos unos a los otros. Dice la palabra que Papá Dios es el que enviará a sus ángeles para quitar la cizaña del trigo. No dice que nosotros lo vamos a hacer. Es algo que va a hacer los ángeles, no nosotros. Nos corresponde a nosotros señalar, ventanear, agredir, no nos corresponde. Y muchas veces ni nos consta, muchas veces son cosas falsas que levantan. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Te invito a que nos acompañes, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre Yahweh, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. De Yeshua Yahshua. Te damos gracias porque has sido bueno, misericordioso, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa. Te damos gracias porque dice tu palabra que tú escoges a los ministros. Y dice tu palabra que cuando tú los desechas, tú los quitas, Señor. Porque tu palabra dice que tú pones y tú quitas. Tu palabra es fiel y es verdadera. Cuando tú mandaste ungir al rey David, pasaron años, Señor, para que él subiera al trono. Se dice, según la historia, que pasó más de 20 años para que él pudiera aprender a ser rey, para que él pudiera aprender a respetar y a honrar a los reyes. Jesús de Nazaret, te damos gracias, te bendecimos. Acabamos de ver la iglesia de Tiatira, una iglesia en la cual dice tu palabra que entraba en las profundidades de Satanás. Tú nos muestras, Señor, que el cambio de género tiene que ver con la sinagoga de Satanás. Toda impureza moral tiene que ver con la sinagoga de Satanás. Dice tu palabra que Jezabel seduce. Y todo siervo y todo ministro, Señor, líbranos de toda seducción. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Levanta un sacerdocio puro. Levanta un sacerdocio íntegro. Levanta un sacerdocio Espíritu de Dios que sepa conducirse de acuerdo a tu palabra. Levanta un sacerdocio
permitido en los tiempos. Padre eterno que estás en los cielos, te damos la gloria, la honra y la alabanza siempre a ti, Señor. Porque usted es bueno y dice su palabra que usted limpia. Dice su palabra que sus ojos son llamas de fuego, porque usted purifica. Porque usted nos ve lo que estamos haciendo. Hay pecados ocultos, Señor, en muchos lugares. Matrimonios, Señor, donde hay pecados ocultos. Donde Satanás está tomando ventaja a través de esos pecados ocultos. Su palabra dice que confesemos los pecados ocultos y alcanzaremos misericordia. Padre eterno, príncipe de paz, que exista, Señor, en el ministerio un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento, Señor, de querer buscar tu santidad. De no permitir, Señor, que la sinagoga de Satanás esté dentro. Oh Espíritu de Dios, dice su palabra que usted siempre va a limpiar su viña para que se dé más fruto, dice su palabra. Límpianos, Señor, de toda contaminación, de toda impureza. Sé sanando los corazones de las damas, Señor. De las siervas ministros, Señor. Sé sanando su corazón. Que no se impida tu obra, Señor. Levanta aquellas Déboras. Levanta aquellas Jaeles guerreras, Señor. Porque Jael no tuvo temor, Señor, de destruir a Sísara. Levanta, Padre, aquellas mujeres como Lidia, hospedadoras. Aquellas mujeres que tienen una participación en el ministerio a través de hospedar, a través de sus finanzas para los ministros. Levanta mujeres entendidas en los tiempos, Señor. Jehová de los ejércitos. Yahweh de los ejércitos. Dice su palabra que Jesús andaba con mujeres, Señor. Dice que las mujeres le seguían, porque ellas aportaban para la obra, Señor. Cada uno tenemos un lugar en el cuerpo de Jesucristo. Levanta a los varones, Señor, en el mundo entero. Quita de ellos, Señor, todo espíritu que tenga que ver con acá. Quita de ellos la impureza sexual, Señor. Que ellos sean ejemplos en sus casas, ejemplos en la iglesia, ejemplos en su nación mexicana. Que ellos sean portadores de santidad. Levanta varones en el mundo entero, Padre. Varones, Señor, que en verdad quieran destruir, derribar todo lo que tenga que ver, Señor, con impureza sexual. Te damos la gloria, la honra y la alabanza siempre, Señor. Siempre te la daremos, Padre. Que nuestros pensamientos sean puros, rectos, justos, fieles y verdaderos. En el nombre de Jesucristo, bendecimos, Señor, las cabezas de los hogares. Porque su palabra dice, Señor, que cabeza en el griego no tiene que ver con autoridad. Tiene que ver, Señor,
con ser simientes, con ser la fuente del origen. Que los varones, Señor, puedan comprender que ellos son la fuente, Señor. Que no permitan que esa fuente se seque, Señor. Que ellos traigan, Señor, esas semillas al mundo entero bajo un matrimonio, Señor. No permitas que su fuente se derrame, como dice Cantar de Cantares, en cualquier lugar. Que ellos sean responsables, Señor, de esa semilla. Te lo suplicamos, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Enséñanos en verdad a ser ayudas idóneas. ¿Qué significa, Señor, como tú nos has enseñado? La contraparte. Aquella que ayuda. Pero ayuda, Señor, no ocultando los pecados de su casa, no ocultando los pecados de su esposo. La contraparte, Señor, aquella que vigila y ve por la pureza moral de su hogar. Aquella guerrera, dice tu palabra. Aquella guerrera que forma hijos guerreros, Señor. Que forma hijos puros y santos para ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Estamos bajo tu manto de misericordia. Estamos bajo tu manto de amor. Estamos bajo tu manto de pureza. Te damos las gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a las redes. Muchas gracias. Ok, gracias. Vamos a... Estoy viendo aquí en el monitor. Dice Alianza de Pastores, saludos cordiales desde Morelos a mis pastoras y también bendiciones a Vino Nuevo en los Desnudos. Gracias, pastor, también. Al pastor Marcos, que nos ve, bendiciones. Muchas gracias, amado siervo. Deseo que haya sido de bendición este estudio. Les bendecimos. ¿Sí? Estamos con ustedes. Nos despedimos. Gracias.